Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. ¿Qué semana, señores? ¿Qué semana? Esta última semana del mes de mayo, ya entramos en el fin de semana, entramos ya al mes de junio. Un mes de junio que tiene una serie de retos, comienza la temporada ciclónica, el CES se reúne el miércoles para discutir el tema de la crisis de Haití. Tenemos muchas cosas por delante. Tenemos una serie de leyes, de proyectos en discusión en el Congreso Nacional que apunta a que este será un mes interesante. Como todos los meses, pero un mes interesante. Terminamos junio y lo terminamos, ha sido un mes de mayo, terminamos mayo, que es junio, terminamos mayo. Y terminamos esta semana que ha sido de mucha controversia. El tema de las auditorías, que tiene sus bemoles, que sacaron de una gaveta y la han puesto y tiene sus bemoles. El tema de la libertad de expresión, el proyecto que está en el Senado y los ejemplos que hemos estado viendo de cómo se debe ejercer y por qué es necesario que tengamos reglamentaciones para el ejercicio de ese derecho constitucional como es la libertad de expresión, la libertad de prensa en República Dominicana. Y, ¿cómo no? Dentro de ese mismo ambiente presenté mi columna de esta semana escrita en el Listín Diario bajo el título, ¿cómo se llamaba mi columna? Ay, no, ahora no recuerdo yo el título de mi columna de esta semana. Libertad no es impunidad. Lo que pasa es que el título era más largo y yo lo recorté, por eso se me va la guagua a veces. Libertad no es impunidad. Metiendo el dedo en la llaga, pretendiendo meter el dedo en la llaga de esta disputa sobre el ejercicio de libertad de prensa y el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Comparto con ustedes mi columna. Después de la pausa, conversamos con Carlos Cuello sobre la economía y conversamos con Julián Roa sobre la situación internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Corrían los años 70, hace más de 50 años, cuando un grupo de periodistas se lanzó a la aventura de tratar de tomar el control del ejercicio periodístico en la República Dominicana, siguiendo propósitos que en ese sentido provenían de democracias que se fortalecían en América Latina. El instrumento para ese objetivo era la creación por ley de un colegio que imponía como uno de sus principales elementos la obligatoriedad de tener un título académico y una licencia para poder ejercer el periodismo. Hoy, más de medio siglo después, los mismos peligros acechan la libertad de prensa, ahora desde litorales de comunicadores que a través de las influyentes redes sociales pretenden imponer un poder y estilo basado en la diatriba, acusaciones, imputaciones, extorsión y chantaje, en muchos casos, contra ciudadanos, políticos, funcionarios, a cualquier persona de la sociedad, por demás, muchas veces, usando un intimidante lenguaje soez, ultrajante, que escandaliza y rompe con los rigores de las leyes y los mínimos patrones de las buenas costumbres. El tema ha abierto un debate nacional a propósito de la introducción en las cámaras legislativas de un proyecto que, bajo el índice de reformar, actualizar y modernizar la ley de prensa vigente que data de 1962. Por lo menos 3 proyectos han sido presentados a las cámaras y no han prosperado hasta ahora, lo que ha puesto en evidencia la fuerza que tiene la presión ejercida por la camada de comunicadores, abogados, políticos que han copado las diferentes formas de comunicación por las redes sociales y a través de la radio y televisión, desde donde ejercen y defienden su poder ganado frente a periodistas y medios profesionales dedicados al ejercicio informativo que se desarrolla
bajo el rigor de la objetividad y la defensa intransigente del derecho constitucional que consagra la libertad de prensa y expresión. Proclamando esa libertad de prensa y expresión es que esos grupos de comunicadores reclaman su derecho a difundir lo que les venga en ganas, contra cualquiera, por encima de las consecuencias que consagran los derechos a la privacidad, el honor, la no injerencia en la vida privada, artículo 43 de la Constitución, bajo amenazas de difamación que aterra a la generalidad de las víctimas. Durante la conmemoración del Día de la Libertad, el presidente Luis Abinader realizó y solicitó un minuto de silencio en todo el país en honor a las víctimas de la brutal dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, asesinado hace 64 años en un día como hoy. Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el mandatario compartió un mensaje destacando la importancia de recordar y honrar la memoria de quienes lucharon por un país libre y democrático. Hoy guardamos un minuto de silencio en todo el país, en memoria de las víctimas de la dictadura y en homenaje a quienes entregaron su vida por la libertad y la democracia, escribió Abinader en su publicación. Inició una nueva etapa de las relaciones dominico-haitianas tras el país vecino retornar formalmente su representación diplomática de alto nivel con la presentación de cartas credenciales de su nuevo embajador, Emmanuel Fritz Longchamp, en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. El nuevo diplomático haitiano aseguró que su país respeta las políticas migratorias implementadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, pero solo espera que no se violen los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Tras entregar sus credenciales, solicitó un salvoconducto para el tránsito de 52 estudiantes haitianos por el territorio dominicano. En atención a la grave crisis que atraviesa la República de Haití y sus crecientes implicaciones para República Dominicana, el presidente Luis Abinader, en consenso con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, convocó formalmente al Consejo Económico y Social. Será una sesión de trabajo el próximo martes 3 de junio a las 10 de la mañana en la que se abordará el tema la crisis haitiana y sus implicaciones para República Dominicana en un marco plural, democrático y estratégico. El grupo Hamas rechazó la propuesta de alto al fuego presentada por Estados Unidos y aceptada por Israel, dejando las negociaciones en un nuevo punto muerto. El acuerdo consta de una tregua de 60 días, la liberación de 10 rehenes aún con vida y la devolución de 18 cadáveres, con el compromiso israelí de liberar a 125 presos palestinos condenados a cadena perpetua, 1.111 ciudadanos de Gaza detenidos desde el inicio de la guerra y 180 cadáveres de palestinos retenidos por las autoridades israelíes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó hoy cómo, según él, salvó la economía de China gracias a su acuerdo comercial con el gigante asiático. Hace 2 semanas, China corría un grave peligro económico. Los altísimos aranceles que impuse hicieron prácticamente imposible que China comerciara con el mercado estadounidense, escribió en su red social Truth Social. El líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, y sus cómplices quieren desorientar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y devolver a cualquier precio a Estados Unidos a posiciones rusófobas, declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Al intervenir en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Nevencia afirmó que la tarea de Zelensky es engañar y desorientar al presidente estadounidense Trump
que está dando pasos decisivos hacia la paz y tratar a cualquier precio de devolver a su país, que ya ha malgastado cientos de miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania, a posiciones antirrusas y rusófobas, sostuvo Nevencia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mes de junio, que comienza la semana que viene, es un mes interesante. Comienzan los aumentos salariales en el sector turismo, como decretó el Consejo Nacional de Salario, el Comité Nacional de Salario. Pues también comienza la temporada ciclónica. Y este es un año de aumentos de salario y de temporada ciclónica. ¿Cómo unir esos efectos? ¿Es que el aumento de salario provoca malos tiempos o buenos tiempos? Don Carlos Cuello, buenas noches. No, al revés. La temporada ciclónica ha traído buenos vientos. Bueno, muchos vientos. Claro, claro. A pesar de que el año, estamos en el 2025, los últimos reajustes fueron en el 2023, tanto para el sector público, el sector privado no sectorizado, como los dos grandes sectores, digamos, dentro de lo que son los sectorizados, turismo y zona franca, ¿no? Claro. Que estaban pendientes. Sí, porque se había hecho ya en abril. Los trabajadores de la construcción y de agricultura. Y de exacto, se habían hecho exacto, ya. Pero estos son los dos más grandes, sobre todo empleadores formales, ¿no? Tanto el turismo como la zona franca, claro. ¿No? Entonces, el de la zona franca ya se había hecho antes, ¿no? ¿Tú recuerdas? 25%, en dos fases también, ¿no? Y ahora se completó, el Comité Nacional de Salario, como tú bien destacabas, completó el del sector turístico, que tiene dos subsectores, hoteles. Que son los resorts, son los grandes centros. Claro, y los restaurantes. Y los restaurantes. Aunque el salario está cercano al de la mediana empresa, no alcanza, por supuesto, lo que es el tope. Estas empresas tienen todas más de 4 millones de activos. Claro, cualquiera de ellos. Exacto, pero no se mide por ahí, se mide por la protección que siempre se le ha dado a ese sector y la característica del sector que tiene altibajo, ¿no? Pero además, en el caso específico de los hoteles, que fue más bajo, fue un 25, para los restaurantes al revés, para los hoteles fue un 30, para los restaurantes un 25. Sí, restaurantes y bares. Ajá, en 2 etapas, ¿no? Mitad y mitad aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa con los bares? Tú sabes bien que el salario ahí podría ser hasta simbólico, porque hay propinas. Y en algunos restaurantes también, bueno, no, en los restaurantes no, en los bares sí. Sí, pero hay compensaciones marginales. Sí, que son a veces mucho mejor, que a veces más que duplican el salario. Sí. Por eso el salario ahí siempre ha sido bajo. Entonces, esto, al igual que de la zona franca, que fue de un 25, entran ahora en el mes de junio en vigencia, ¿no? Se extienden por 2 años, ya se sabe que la mitad a mediados del año que viene va a tener la otra parte, ¿no? Es una modalidad que se ha estado aplicando en casi todos los reajustes salariales que se han hecho este año.
se hizo con el salario del sector privado no sectorizado y ahora con esto también, ¿no? Los salarios tienen la virtud de que en ambos casos están muy por encima de la inflación o de la inflación acumulada Sí. y compensan lo que podría ser la inflación proyectada. Sí. Por lo menos en el caso del salario del sector público privado no sectorizado, cubre lo que es la mínima de la canasta familiar, el quintil más bajo, ¿no? Y podría seguir mejorando el salario real siempre y cuando se logre controlar la inflación. Sí, porque entonces hay un equilibrio. Claro, es el gran enemigo del salario, la inflación. Entonces ya el sector privado con esto está completando lo que es, digamos, el proceso de reajuste salarial correspondiente al año 2025, con lo cual es de esperarse que esto tenga una incidencia en lo que son los niveles de demanda de la economía. Sí, porque ese salario, aumento de salario, eso se refleja inmediatamente en el comercio, por ejemplo, en la adquisición de bienes, en una serie de cosas que motoriza la propia economía. El principal componente del producto es el consumo. Claro. Y el consumo depende del ingreso. Claro. Y en este caso, el salario es la principal fuente de ingreso de la gente, ¿no? Claro. O sea que ya por lo menos el salario mínimo o las escalas salariales mínimas en el sector privado, sectorizado y no sectorizado, prácticamente ya se completa en el año 2025. ¿Cómo esto impacta? Que del gobierno. Sí, ¿cómo impacta esto en el salario del sector público? Bueno, el presidente de la República fue muy firme en incluso establecer porcentaje para el sector privado. Tanto en este caso como en el caso también de no sectorizado. Porque se establece una competencia en trabajadores similares, por así decirlo, en cuanto a los emolumentos que reciben. Ahora la pelota está del lado del gobierno. Del gobierno, porque y ahí no se fijó escala o porcentaje, ¿no? No se habló de eso, ¿no? No, y ahí no hay que negociarlo en el comité de salarios. No. Eso es directamente dentro de las facultades del gobierno, la nómina pública, y hacer los ajustes necesarios en el presupuesto. Sí, de todos modos, eso no significa que se deba proceder sin una medida, ¿no? Que hasta cierto punto justifique, lo primero, de dónde van a salir los recursos. Eso es lo primero. Claro, claro. Eso es lo primero. Por eso es que hay que hacerlo con una enmienda al presupuesto en vigencia que fue aprobado por una ley. Claro. En el Congreso. Claro, claro. Entonces, fíjate, el gobierno en este caso tiene ese gran reto. Nosotros entendemos, mira, Rudy, este presupuesto se está ejecutando con más de 240 mil millones de pesos de déficit. De déficit. Déficit que, en ausencia de una reforma fiscal, se está financiando con deuda. Con deuda. Tú nomás tienes dos alternativas para financiar un déficit: o reforma fiscal o emisión de dinero inorgánico. Sí. Y ya los dineros inorgánicos, eso es cosa del pasado. No, y además es inflacionario. Lo que tú le das en aumento salarial se lo estás quitando por inflación. Claro. Y en el caso de la deuda, se supone que también tiene un tope y que hemos abusado, digamos, de esa fuente de financiamiento en los últimos tiempos. Además que engrosa el pago de intereses por la misma. Que ya compromete la cuarta parte de lo que son los ingresos, ¿no? Claro. Entonces, la encrucijada para el gobierno ahora mismo, aunque habló de eso, ¿no? Pero es muy delicada porque cualquier aumento implica una reformulación del presupuesto. No está contemplado en el presupuesto. Claro, tiene que ser, y es por una ley. Claro, claro. O sea que no es tampoco antojadizo. En un presupuesto donde la compensación salarial y el gasto corriente se llevan más del 85%. Entonces, yo creo que aquí hay que sopesar. Fíjate, en el año pasado, la última estadística que tenemos acá, el gobierno dice aquí se sumaron 87 nuevos empleos públicos cada día. O sea, estamos hablando que el gobierno es el mayor empleador. Son 754.825 empleados que tiene el gobierno. El sector público tiene 754. En el 2023 eran 730.928 y en tan solo un año creció un 3.2%. Paradójicamente, un año electoral. Paradójicamente, ¿no? O sea, con ese incremento en la nómina pública
que ahora cuando se habló del aumento de los empleos creados, la mayor parte fueron empleos del sector público. Sí. Estamos hablando que con 754.825 el gobierno emplea la cuarta parte de los empleos formales, porque son formales todos los empleos del gobierno, ¿no? Son formales. Pero la cuarta parte de los empleos formales y casi el 15% de lo que es la población laboral. Eso está bien, eso no está mal hasta cierto punto si eso se reflejara en una mayor eficiencia, incremento de la productividad, por ejemplo, a través de un mejor sistema de enseñanza, de salud. Está bien que el gobierno... Y si tuvieran los cuartos también para pagarlo, porque se están mermando otras inversiones. Bueno, se está relegando a la inversión pública. Claro. La inversión pública, ahora, bueno, ese mismo presupuesto tiene menos del 15%, creo que el 13% de lo que son las asignaciones para inversión pública. Entonces, dos puntos graves. Primero, relegando la inversión pública. Segundo, ¿con qué se está financiando? Porque tú me puedes plantear esto, pero vamos a hacer una reforma fiscal. Vamos a hacer una reforma fiscal. ¿Hasta qué punto son estos empleos sostenibles o justificables? Sí. Entonces, ese es el gran dilema que tiene ahora mismo la economía dominicana. Cualquier aumento salarial debería presentarse acompañado de una reforma fiscal. Sí, porque si no, ¿dónde va a salir el dinero? Claro, no podemos justificar incremento salarial sobre la base de seguir incrementando el endeudamiento. Eso, por ejemplo, no tiene sentido. Claro. Óyeme, vamos para 800.000 a ese ritmo, ¿eh? Vamos para 800.000 empleos de 739.28, que era el año pasado, a 754.825 este año, un 3.2%. Entonces, el gobierno tiene que plantearse qué se va a hacer. En el 2015, ¿tú sabes cuánto eran los empleados públicos? 490.902. Ahora es el doble casi. Menos de medio millón, ¿eh? Sí, ahora es casi el doble. 53.8% en 10 años. Sí, casi el doble. No se justifica. No se justifica. Entonces, como se habló de aumento en el sector público, porque es el que queda, el gobierno tendrá que plantear a la población que, bueno, vamos a hacerlo, pero necesitamos más recaudaciones, que es el próximo tema que tenemos acá. Así mismo, la presión tributaria cae. En América Latina, la CEPAL publicó un documento sobre estadística tributaria en América Latina y el Caribe 2025 y ha habido una caída en la presión tributaria promedio de la región. La presión tributaria es el promedio de los ingresos que le llegan al gobierno de lo que es la generación del producto. Si el producto son 10.000 y el gobierno cobra 3.000, la presión tributaria es un 30% del producto. En la medida en que ese coeficiente es más alto, las recaudaciones del gobierno son mayores y bien administrado, eficientemente administrado, esos recursos deben mejorar las condiciones, la calidad de vida de la población, siempre y cuando se destinen a mejorar la infraestructura, a mejorar la educación, a mejorar la salud, porque si se despifarran, se entregan a funcionarios inescrupulosos, la corrupción se lleva a otra parte, el salario, ¿no? Entonces no se va a ver ninguna mejoría en la calidad de vida. ¿Cuál es el promedio de presión tributaria en América Latina? Ese es el que te estoy diciendo, 21.3. 21.3. Bajó ligeramente un 0.2. Sí. Y nosotros estamos... ahí viene, fíjate, nosotros, la presión fiscal en República Dominicana es de 15.3%, eso fue para este primer trimestre de este año, ¿eh? Fue de 16.4% el año pasado, pero ahora cayó a 15.3%. Somos el tercer país con menor presión tributaria en la región. En la región oscilan entre un 11.9 y un 30, entre un 32 que lo tiene Brasil y un 11.6. Lo tiene un país centroamericano, no recuerdo cuál es, ¿no? ¿Qué punto sería el equilibrio para la economía dominicana? ¿Qué se estima? En el 2016 nosotros debimos tener un 16%. Recuérdate que el ITEVI se aumentó a un 18% para bajarlo a un 16% en el 2016 cuando la presión tributaria llegara a un 16%. En 2016 estamos hablando de 10 años de retraso, ¿eh? Hoy nosotros deberíamos tener una presión tributaria por encima del 20%, que sería
la media de América punto de Latina. equilibrio. Eso es lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Con lo cual, el margen de endeudamiento que tenemos ahora no existiría porque el déficit de un 3%, las recaudaciones andan entre un 15 y un 16%, entonces estaríamos cubriendo perfectamente lo que es el gasto público y la deuda estaría frenada. O sea, habría reenganche, refinanciamiento o deuda específica para infraestructura. Una reforma tributaria que nos lleve del 16 al 20 no es muy violenta, un 4%. Sí, hacerla de inmediato sí. La anterior, recuérdate que era un 1.5, o sea, la mitad del déficit. Por eso te digo, era... Pero debió ella, porque la estrategia del 2012. Sí, porque se marcó solamente sobre la base del déficit, de cubrir el déficit, no de tener una presión tributaria que nos ayude a tener más programas de desarrollo. Eso sería lo saludable. Claro. Claro. Pero de todos modos, América Latina tiene, repito, un 21.3 y la OCDE, de los países más desarrollados, es de un 33.9%. O sea, en cualquier país europeo la presión tributaria superior a un 30%. Y si te vas a Europa del Norte, puede llegar entre un 45 y un 50%. Sí. Ahora hay que ver la calidad de vida de esa gente. Eso te iba a decir. Pero también hay que ver cómo se administra. Sí. Porque el problema de aquí no es que la presión tributaria sea alta o baja también. No. Es qué uso se le da, cómo se maneja el uso de ella. Ese es el dilema. Pero hay que esperar, es posible que en cualquier momento entonces, viendo lo que ha hecho el gobierno en el sector privado, de ajustar esto, con el propósito incluso del tema de dominicanización de mano de obra en algunos sectores, como el caso del turismo, como el caso de lo que se ha hablado de la construcción y esto, pero también cómo esto se equilibra con el salario en el sector público, para no crear brechas de desigualdades. Particularmente yo pienso que no sería recomendable sin una reforma fiscal, necesariamente. Ni recomendable y quizás ni aplicable. Bueno, se podría, quizás, sí, pero sería una irresponsabilidad. No, o meternos en más endeudamiento, porque podría aumentar el déficit. Claro, utilizando ya sea los recursos locales, de los fondos de pensiones para financiarlo, o el financiamiento externo. En cualquier caso. O reducir más el gasto de inversión. Bueno, por eso se habla de reforma fiscal. Sí. Bueno, no, en este caso sería reducir más el gasto corriente, sí, ¿no? Sí, el gasto corriente, claro. Digamos, eficientizar la asignación de los recursos. Eso es así. Y, por supuesto, controlar la corrupción. No. Que se lleva a otra parte. La corrupción y la evasión. Claro. Ambas penas a la vez, como dirán los abogados. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre los temas de la economía en República Dominicana. Interesante este planteamiento que hace don Carlos Cuello sobre el tema de los salarios en República Dominicana. Se ve muy bonito, a la gente le gusta que le aumenten el salario, pero hay que saber cómo equilibrar esas realidades. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La actualidad internacional. ¿Qué ocurre en el mundo? Las distancias ya no son largas con el internet, con la tecnología, y estamos al día de lo que está pasando. Pero el análisis profundo de por qué las cosas y sus consecuencias es lo importante. Los que saben, los estudiosos, siempre tienen la carta debajo de la manga. Uno de ellos es Julián Roa, un hombre de este programa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches, y bueno. Parece que a Trump le han dado 2 FAO en esta semana, así don es. Julián. Sí. Uno con los aranceles, claro, y otro con Elon Musk. Bueno, innegablemente ya mucha gente habla de cuando termine la era de Trump, porque es innegable que va a ser breve. Por lo menos todas esas iniciativas que tenían, tremendistas todas, han ido chocando con la realidad, con el establishment norteamericano, que no se improvisó ayer. Es innegable que el pueblo norteamericano, el Partido Demócrata tiene un desgaste. Esa idea de mantener a Biden como candidato o de escoger a último minuto a Kamala Harris fue un error del partido. Y por supuesto eso trajo como consecuencia una ola en favor de Trump. Todo ese desgaste de los últimos 20 años
lo recoge Trump innegablemente. O sea, en favor de él. O sea, la era Trump es una consecuencia de los demócratas. del gasto del Partido Demócrata. Con el periodo anterior a Trump, muchas de las cosas que planteó hacer no las hizo y logró realmente convencer al pueblo norteamericano de que tuvo que ver con boicot del Partido Demócrata. Y por supuesto, ganó en las elecciones de noviembre, ganó el voto electoral, el voto de los colegios, pero también ganó el voto popular. Sí. 3,5 millones de votos Barrió, más que su candidata. Por así decirlo. Sí, innegablemente, pero aunque no ha cambiado nada de lo que había prometido, la verdad es que el pueblo entendía que eran simples promesas. La idea de colocar a Estados Unidos en esa idea de Make America Great Again, del MAGA, como él dice, no es más que un sueño realmente, porque Estados Unidos ha sido el gran promotor del globalismo y por supuesto de la producción de esas ventajas comparativas que se habla en la economía. No es cierto que Estados Unidos puede volver a la etapa de nuevo de la concentración de la mano de obra en los Estados Unidos. No. Ya eso no es posible. Y esta idea de los aranceles, de colocar arancel para obligar a los demás países a reducir el grado de dependencia de Estados Unidos o fundamentalmente disminuir las balanzas comerciales, totalmente fallida. Como decía un economista muy amigo que quiero mucho, Jaime Ariztía Cuer, la economía va a vencer a Trump y así ha sido realmente. Bueno, ahí tuvo las amenazas en esta última semana sobre la Unión Europea. Sí, claro. Que después de una amenaza hubo de recoger. Innegablemente. La mayoría de los acuerdos comerciales, el arancel es un instrumento de comercio, tengan una idea. No, claro. Se mantuvo en un desorden desde el periodo del final de los periodos napoleónicos hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la causa fundamental de la Primera Guerra Mundial son las guerras arancelarias en Europa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se consigue algo sumamente importante y fueron aquellos famosos acuerdos de Bretton Woods. Usted que está en Nueva York, encima de Nueva York, está Rhode Island, está Iowa, hay pequeños estados. Bueno, pues en Rhode Island, en Bretton Woods, una ciudad de Bretton Woods, se celebró aquellos acuerdos, fundamentalmente acuerdos financieros, económicos. Recuerda la Carta de San Francisco del año 47, que forma el órgano político, que en este caso fue Naciones Unidas. Naciones Unidas. Pero los órganos comerciales que buscaban regular y controlar la economía del mundo se hicieron en Bretton Woods. Se creó un banco mundial para financiar Fondo Interamericano, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos generales de aranceles y tarifas, que ha concluido, por supuesto, con la creación de la Organización Mundial del Comercio. De la OMC para tratar de regularlo. Por supuesto, pero eso es imposible que un país pueda revertir eso, porque las economías se entrelazan unas con la otra. Ese bolígrafo que usted tiene en la mano no es hecho en un solo país. Posiblemente el metal sea mexicano, sea del Asia, el caucho sea de la India. En pocas palabras, existen lo que se llaman el ensamblaje de la manufactura. Claro. Y en base a la ventaja comparativa. Eso no tiene que ver con que un gobierno sea más radical o otro. O que sea Claro de una que tendencia política o de otra. El mercado terminará venciendo a Trump, eso es innegable. Pero la salida de Elon Musk, donde él lo presentó como una de los puntales de su gobierno, tan pronto en apenas 4 meses, puede ser un revés. Totalmente. Elon Musk es un empresario norteamericano, de los hombres más ricos del mundo. Eso no se lo regaló, no solamente, posiblemente se lo regalara a Papá Dios, pero hay que tener una mente brillante para eso. Y lo hace sobre la base del mercado, innegablemente. Aunque él acompañó a Trump, y hay que decirlo, no fue solamente puro altruismo. No. Las empresas de Elon Musk generaron cerca de $30,000 millones, Claro. solamente por ese apoyo. Claro. Que ahí en adelante han venido desinflándose y cayendo el valor de las acciones, pero siguen estando altas. Ahora Trump lo encarga de un departamento especial que es el DOGE, que ellos crean. El Departamento para la Eficiencia del Estado, todas esas cosas.
Y uno de los que buscan, ¿qué cosa es? Reducir el gasto y reducir el déficit. Estados Unidos tiene el déficit presupuestario más grande del mundo. Tiene que vivir emitiendo bonos sobre bonos. Y la deuda externa también. Completamente. Bueno, lo hace a través de bonos. Entonces, para usted reducir el déficit presupuestario, tiene que reducir el gasto necesariamente. Por eso se cerraron tantas agencias a un inicio, que al final muchos tribunales han terminado diciéndole que no, que usted no puede, porque son agencias creadas mediante, no por órdenes ejecutivas, sino por leyes. Por ley. Por lo tanto, era un asunto de tiempo. Igual el tema de los aranceles, como le decía ahorita. La mayoría de ellos son fruto de acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales. Con Europa existe el EPA, con Europa existe varios acuerdos de la Segunda Guerra que han sido refrendados por el Congreso. Una orden ejecutiva podrá paralizarlo, como ha pasado, ser un simple anuncio de prensa, pero al final un tribunal le ha dicho que puede y que no puede. Tribunales federales. Totalmente, porque estamos hablando del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos en este caso. Eso es algo imposible. Y por supuesto que en Europa hay una condición especial. Europa es la cuna del estado de bienestar, sobre todo Europa del Este. Significa que hay una especie de subsidio no velado, de subsidio no establecido de manera abierta, pero real, existe. Pero real. ¿Cómo usted puede explicar que un campesino francés con 30 o 40 tareas pueda mantener un nivel de vida tan alto? Porque el Estado subsidia la producción de ese europeo. Y eso solo le ha mantenido ese estado de bienestar, fundamentalmente. Eso, por supuesto, va en detrimento de los Estados Unidos y en detrimento del mundo, en cierto modo, por el tipo de comercio que se puede establecer, de equilibrios arancelarios y esas cosas. Esto no tiene sentido. ¿Cómo se impacta en América Latina, Julián? Bueno, primero, Donald Trump colocó un 10% a todas las economías del mundo, con excepción de México, que aunque usted no lo quiera, lo beneficia, por la gran producción de México y sobre todo de los servicios. México es el gran productor del turismo, el gran captador del turismo en América. México y Brasil. Y si no tiene un arancel como lo tenemos nosotros ya y que debe entrar en vigencia, sencillamente nos genera un desequilibrio en la competitividad por un lado y en los productos ni hablarlo. Pero en la inversión a largo plazo, en la inversión es una inversión que se frena. No es tan rápido decir que una empresa asiática quiera formar parte de este BCI o de esta iniciativa de la Cuenca del Caribe, establecer su zona franca en la República Dominicana, no lo hacen en mediano plazo. Ante los cambios norteamericanos posiblemente no se hagan. Pero sí muchas órdenes se derivan hacia otros países. Claro. Porque por lo tanto, eso trae como consecuencia una disminución en las exportaciones. Principalmente en el sudeste asiático, en los países emergentes. Claro, del por supuesto. Vietnam, no sé si perdió la guerra o la ganó, pero la verdad es que Vietnam es una de las economías que más crece en el Asia y lo hace sobre la base de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Corea, con su archienemigo de muchos años, claro. Ha sido... Por supuesto. Los tigres asiáticos, claro. Es un nombre bien dado. Que la semana pasada acaba de reunirse la cumbre de la ASEAN, de los países del Asia, del Pacífico. Eso es un problema para los Estados Unidos. Pero serio. Porque hay un acercamiento hacia China, pero también una advertencia de esos países de que, bueno, si me mantiene el arancel alto, lo lógico es que mi socio comercial sea China y no Estados Unidos. Mismo. Y esta situación, aparte de la situación económica, estas discusiones con el tema del caso de Rusia, es un tema emblemático, donde Donald Trump da demostraciones en un momento determinado como que tiene en control a Putin. Sí. Y después como que lo suelta, y después como que Putin le dice que sí, como que son amigos, y después le dice, vete para casa el caramba. Y Zelensky en el medio como dando tumbos, y mientras tanto siguen los bombardeos. Claro. Donald Trump podrá ser muy Donald Trump, pero es un neonato, es un inexperto en el tema diplomático,
y en el tema de las relaciones internacionales. Podrá ser tomar órdenes ejecutivas dentro de su país, pero fuera es otra cosa. La guerra rusa-ucraniana es una guerra de tiempo. Rusia posiblemente hace un año se veía combinado a negociar con Ucrania, ya no. Trump le ha dado un nuevo aire. Entonces Rusia lo que ha hecho es dilatar posible negociación, mientras Trump sigue cometiendo actos de torpeza. De hecho hay una reunión, se realizó una reunión en Estambul, en Turquía, y ya Rusia ha planteado una segunda. El gran perdedor en este caso, primero es Ucrania y segundo Europa, innegablemente. ¿Por qué? ¿Y Ucrania por qué? Porque se desgasta. Ya el financiamiento militar y el financiamiento económico de los Estados Unidos se ha disminuido bastante. Y Europa no tiene, la economía europea no tiene suficiente fuerza para apoyar militarmente a Ucrania, aunque... Ni para prolongar una guerra. No, significa que Rusia gana tiempo. Putin sabe que va a haber una negociación y quiere ocupar la mayor cantidad de terreno antes que se produzca esa negociación. Es lo que en diplomacia se llama el utis possedendi o el utis postbellum. Bueno, yo estoy hasta aquí, negociemos de aquí para adelante. Claro. Es un tema de estrategia político-militar, en todo caso. No significa que no haya riesgo. Por ejemplo, Alemania acaba de firmar un acuerdo con Zelensky para permitirle producir misiles de mediano alcance. Son misiles de 500 kilómetros. Usted podría colocarlos perfectamente desde aquí a Moscú, o desde aquí a Leningrado, o desde aquí a cualquier ciudad. Y eso sí eleva el nivel de la guerra. Es más peligroso. La idea de una tercera guerra mundial es quimérico, pero no deja de ser posible. No deja de ser posible. La guerra en Ucrania no es contra Ucrania, es contra Europa. Sí, y Europa lo sabe. Claro. Y la segunda víctima después de Ucrania ha sido Alemania. La economía de Alemania se ha recesado. Está en una recesión realmente. ¿Y sin tener a una Merkel? No tiene alguien con el liderazgo de la Merkel. Y quien podía sustituir a la Merkel tiene un problema familiar ahora. Sí, eso es otra cosa. Que es el presidente francés. Sí. Bueno, el pescozón de Brigitte. Bueno. Así se llama la historia, la novela, el pescozón de Brigitte. Usted no sabe si es su madre, su maestra o su esposa. Todas las cosas. Hay una diferencia de 25 años. Todas las cosas al mismo tiempo, porque fue su maestra, tiene la edad para ser su madre y es su esposa. Así es. Y le da pescozones. Bueno. No se ríe, que es verdad. Que es verdad. Sí. En todo este panorama entra, y no podemos dejar de pasar revista, lo que está pasando con Israel y Hamás. La ofensiva continúa y eso no tiene visos de que va a cesar definitivamente. El anuncio de que acaban de eliminar, de matar a una de las cabezas principales de Hamás, ¿puede esto virar la guerra o darle un giro de que la gente de Hamás baje en la guardia o que al contrario lo dimensione la situación? Mire, el conflicto de Israel es un conflicto sumamente peculiar. El conflicto comienza con aquella famosa declaración de Balfour, que era el canciller inglés de aquel entonces, de darle un espacio a Israel, al pueblo errante judío, maltratado en la Segunda Guerra Mundial en el territorio palestino. Desde ahí comienza el conflicto, pero y por supuesto ha habido un avance del establecimiento del pueblo judío en lo que era la antigua Palestina. Si usted mira en la población de los años 60, la declaración de independencia es del año 47. Sin embargo, significa que el pueblo judío debía ser una décima parte en ese territorio. Hoy en día forma más del 60% del territorio de Israel. ¿Qué significa esto? Que de una manera u otra los palestinos se han ido, Israel lo ha ido arrinconando en dos zonas que ni siquiera están conjuntas, que es la zona de la Cisjordania con Jerusalén en el centro y por supuesto la zona de Gaza, Gaza, Belén, son territorios bajo la autonomía de la autoridad palestina. Ahora bien, la guerra desde ese entonces es permanente y por supuesto dentro del grupo que dirige
la lucha palestina o la lucha del pueblo palestino fue liderada por Yasser Arafat, el raíz, como ellos lo llamaban. Pero había un liderazgo unificado. A la muerte de Arafat, y hay que decirlo, los propios judíos logran dividir esa autoridad palestina. Y entonces meten en la fórmula un individuo extremadamente beligerante con relación a la posición original, que era Ismael Haniyeh, que es quien crea el líder de Hamas. Entonces, algo que Israel entendía que podía dividirle al Fatah y que podía servir a los intereses de Israel, jamás se imaginó que fuera a ser que se le iba a convertir, tan radical. Sí, claro, sí. Y a colocarse en Gaza en el 2007 y ya no obedecer los mandatos de Al-Fatah de Cisjordania, es como si fuera un pequeño país. Pero es un país de apenas 400 kilómetros cuadrados, cercado por el Estado judío. ¿Cuál es el problema de la guerra? Que la guerra es una guerra muy peculiar. Usted dirá, hay una población civil, hay una población que no es beligerante, pero usted no puede diferenciar quién es beligerante y quién no. De hecho, muchos de los ataques que se hacen desde Gaza hacia territorio judío se hacen en los techos de las escuelas o se hacen en el techo del hospital. Usted dirá, entonces, ¿cómo Israel ataca un hospital? Bueno, porque tiene la batería de misiles encima de él. Sí, claro. Entonces, para el Estado, y por supuesto, del otro lado, el Estado judío ha sido su reacción a los atentados del 7 de octubre ha sido extremadamente desproporcional. Sí. Ha sido un genocidio, eso no lo puede negar nadie. Es cierto que todavía tiene alrededor de 100 y pico de secuestrados desde el 7 de octubre del 2023. Es cierto, y eso lo tiene Hamas. Entonces, cuando la gente ve un ataque de Israel a Gaza, entiende que hay una población civil. Y realmente es una población civil que está secuestrada entre Hamas, que se le importa cuántos se mueren, y Israel, que también ataca. Claro. Por eso le digo, que ¿en qué termina eso? En un genocidio de la población civil, una victoria de Hamas, que ha dicho siempre que donde Israel quiere vivir, Hamas quiere morir, sin ningún tipo de viramiento. Es como si se convirtieran en Shahir. El Shahir es el mártir, como ellos le llaman. Sí. Pero el mártir es un Shahir es la estudiante de la universidad. Sí. Un Shahir es el panadero. Cualquiera. Es una situación complicada porque esos grupos, en este caso Hamas, que ha sido condenado por el propio grupo Al-Fatah, lo que ha dicho es que, Israel se le hace difícil coger el bisturí y decir, estos son civiles, estos son beligerantes. Muy complicado. Sumamente. Entonces, ante la imagen del mundo, Israel es el gran monstruo. Y no deja de serlo, repito, porque la respuesta ha sido desproporcionada. Pero es complicado, no es tan lineal como estos son los genocidas y estas son las víctimas. Sí. Es muy complicado separarlo. Claro, hay una población civil víctima de los dos grupos que está sufriendo al máximo. La mayoría mujeres y niños. ¿Y la realidad de Estados Unidos en ese conflicto? ¿Cuál es? Estados Unidos apoya militantemente a Israel. No, eso es claro. Es innegable. Pero y jamás recibe el apoyo y el financiamiento de Irán, claro que sí. De Irán y Hezbollah. Sí. Es bueno que sí, claro. Y, aunque usted no lo crea, un socio de Estados Unidos, un amigo de Qatar, gran parte de los recursos de los grupos islámicos vienen de Qatar. Pero juegan ahí una doble cabeza. Claro. De hecho, la dirigencia de Hamas vive en Qatar, no en Gaza. No en Gaza. Ajá. Así es. Bueno. Haití. Un melting pot, dicen los americanos. ¿Qué vamos a hacer con Haití? Pues, nada. Haití es colocarlo en la mano de la Virgen de la Altagracia. Porque la verdad es que no hay salida en Haití. No hay salida porque la comunidad internacional no la interpreta, uno. Y no hay salida porque el pueblo haitiano no tiene forma de ponerse de acuerdo. Fíjese que tiene un consejo presidencial cuyo líder es pro tempore. 6 meses tú, 6 meses tú, 6 meses fulano. Y una disputa enorme. Haití es difícil decirlo, pero es una especie. Haití tiene una africanización. Usted dirá, ¿puede existir una población sin Estado? Sí. Somalia es una población sin Estado. El Níger es una población sin Estado.
parte de Darfur, parte de Sudán es una población sin Estado. Hay territorios africanos que no tienen ningún tipo de autoridad, que no sea la del día a día y las bandas de turno. Lo malo es que son nuestros vecinos. Son Sí, nuestros y vecinos. en América. Sí, claro. Sobre todo pero con nosotros cruzan a pie. Sí. Para República Dominicana, Haití es la gran amenaza, innegablemente. La gran amenaza. Y ojalá los dominicanos encontremos una unificación, por lo menos en algunos puntos. En otros no. Ni el patriotismo radical ciego, ni el entreguismo tampoco. No, ninguna de las dos. Por eso es que ese tema tiene necesariamente que ponerse en manos de expertos. ¿No? No de gente. Levanta tantas pasiones. Exactamente, es sumamente Sí, complicado. a veces las pasiones nublan la posibilidad de Y por acuerdos supuesto- reales y de soluciones reales. Y por supuesto es un gran pastel para la corrupción de ambos lados. Sí. Es Porque un ahí- pastel. ahí, en una tierra de nadie todo Hay todo un pasa. pastel para todas las autoridades civiles y militares de una parte de las autoridades dominicanas y por supuesto de la mafia haitiana. Es un verdadero dolor de cabeza. Bueno, gracias, don Julián. Gracias a usted. Gracias por este recorrido en lo que está pasando por el mundo. La semana que viene tenemos otra cita. Si Dios quiere. Vamos a ver si de aquí a allá hay la solución de algunos de estos conflictos Ojalá. y que no surjan otros. Ojalá. Gracias, buenas noches, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa, como cada noche aquí en Color Visión. Nos vemos mañana, yo soy Rudy González. Será hasta la próxima.